Bien, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda sesión del quinto Congreso Internacional Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Hoy comenzamos con una mesa multidisciplinar, este quinto panel, en el que vamos a tener la oportunidad de escuchar reflexiones pedagógicas y experiencias que proceden de perspectivas y ramas del conocimiento diversas. Vamos a comenzar ya directamente con la primera ponencia, a cargo de la profesora Teresa Valverde Esteve. Es profesora contratada doctora del Departamento de Didáctica y Expresión Corporal de la Universidad de Valencia. Ella es doctora en Investigación y Desarrollo, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomada en Magisterio, especialista en Educación Física y máster en Formación del Profesorado de Secundaria. Ha realizado diversas estancias de investigación en centros internacionales como California, Escocia, Irlanda y también nacionales, como en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo colaboradora en la Universidad Jaume I de Castellón y en el equipo Endavant AFES de la Universidad de Valencia. También colabora en la Universidad de Vigo, Centro de Estudios Olímpicos y la Universidad de Playa Ancha, en Chile, entre otras. Acumula publicaciones en las principales bases de datos internacionales y ha sido ponente invitada en congresos internacionales, seminarios de multiculturalidad e inclusión y también en diversas jornadas de innovación educativa. Participa además en proyectos de innovación docente llevados a cabo en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y también en la Universidad Jaume I de Castellón. Cuenta además con docencia impartida en centros internacionales de prestigio como Noruega o Finlandia. Pasamos, sin más, a escuchar su ponencia, que lleva por título Metodologías activas para fomentar la participación y el compromiso del alumnado. Cuando quieras, Teresa. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y bueno, aprovecho la ocasión para agradecer a la organización del Congreso que haya contado conmigo un año más para hacer una ponencia en este Congreso, en esta quinta edición del Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Es para mí un honor, además, compartir este panel con expertos con los que ya he tenido el honor de compartir en otras ediciones. Y bueno, el proyecto que presento en la ponencia de hoy, como bien ha comentado Ana, es metodologías activas para fomentar la participación y compromiso del alumnado. En esta ocasión, bueno, yo pertenezco al área de didáctica de la expresión corporal en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Y lo que vengo a mostrar son un poco los proyectos de innovación docente que realizamos tanto en la Universidad de Valencia como en otras universidades con las que tengo el honor de colaborar, especialmente en los últimos años, ¿no? A raíz de haber comenzado mi labor docente en la Universidad de Valencia. Bien, como verán en esta presentación me voy a ceñir especialmente a la formación del profesorado de Educación Física porque realmente el proyecto de ordenación docente y la parte en la que yo me implico más en mi área es el objetivo, ¿no? Es el alumnado, es el perfil del alumnado al que me dirijo. No obstante, espero que de alguna forma puedan aplicar estas metodologías activas en algún momento con los distintos perfiles de alumnado que me imagino que tenemos todas las personas que estamos aquí. Bien, por una parte he situado lo que es la competencia motriz, que es uno de los objetivos del área de didáctica de la expresión corporal, pero también he añadido lo que sería la creatividad, como venía comentando la profesora Carlota Torrens en otras ediciones del Congreso, la inclusión de la CLIL, el Content Language Integrated Learning, ¿no? de la lengua extranjera a través de la educación física o de aspectos motivacionales que pueden hacer que el alumnado tenga cierta predisposición para realizar estas actividades que se proponen. Asimismo, he añadido la justicia social porque realmente es un aspecto transversal que acompaña a todas las dinámicas, todos los juegos, todas las actividades que preparamos durante las sesiones y asimismo la coeducación. Bien, la formación del profesorado, por tanto, debe responder a diferentes retos que se pueden encontrar en su día a día, como son la competencia motriz, por ejemplo, que sería pues, esa capacidad para interactuar de manera diferente, integrando aquellas habilidades y patrones de movimiento, de alguna forma que sea capaz de leer el terreno y que sea capaz de responder acorde a unas habilidades que se han desarrollado en unos momentos determinados, que sea capaz de tomar esas decisiones según esos retos que se le pongan por delante, ¿no? Es lo que Whitehead en 2010 definió como la alfabetización motriz. Es
por así decirlo, el eje principal en torno al que giran las sesiones de educación física, pero luego tendremos otros aspectos, como decíamos anteriormente, como son la motivación. Con el fin de entender los procesos motivacionales, lo que buscamos es que el alumnado no tenga una motivación externa, es decir, no tenga unos condicionantes o unos beneficios materiales que le digamos que favorezcan que realice esas tareas, sino que lo que queremos conseguir es esa motivación intrínseca que esté relacionada con las experiencias de disfrute y de satisfacción y de diversión con las actividades que le propongamos. Siguiendo un poco la línea de la creatividad y definiéndola como la capacidad de crear deliberadamente, tendremos otros atributos como son la flexibilidad, la improvisación, la fluidez, el saber adaptarse a nuevos estímulos o a situaciones inesperadas. Mike Jess, en 2020, que también tuvimos la ocasión de contar con él en otras ediciones del Congreso, definía algunos entornos en los que se podían generar diferentes entornos para que el alumnado jugara o creara tareas en torno a unos límites, ¿no? Esos límites, digamos que si diseñamos esas tareas dentro de esos límites, lo que hacemos es consolidamos algunos hábitos, pero también esas tareas pueden resultar aburridas en algunas ocasiones. Si estamos en torno a esos límites, lo que hacemos es crear algunos retos, pero en ocasiones puede ser un poquito estresante para el alumnado. Sin embargo, si vamos más allá de los límites, lo que hacemos es fomentar la creatividad y lo que hacemos es que el entorno se convierta en un poco más caótico, pero que de alguna forma pues, el alumnado salga de ese entorno, digamos, más estable. Bien, esto añadido a, por ejemplo, la inclusión del Content Language Integrated Learning, como decíamos anteriormente, que sería el aprendizaje integrado a través de la lengua extranjera, lo que hacemos es que basamos el aprendizaje en torno a cuatro Cs, que son las que estamos persiguiendo. No solo que el alumnado adquiera contenidos, sino que implique esa cognición, que aplique esa cultura, que sea capaz de comunicarse en la lengua extranjera y que además aplique esos contenidos que le estamos intentando que consolide, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos contado con aproximadamente una docena de alumnado extranjero en el grupo en el que impartimos en lengua extranjera, con lo cual esto hace que las sesiones sean muy ricas en cuanto a cultura, porque el alumnado no solo aplica los contenidos de la ley educativa de educación española, sino que además aplica otros contenidos que ha adquirido en sus propios países, con lo cual cuando vienen aquí a la Universidad de Valencia en concreto y realizan sus exposiciones, nos encontramos con unas metodologías muy diversas y con pues una serie de estructuras bastante diferentes y que además aplican unos contenidos que sobre todo están muy relacionados al entorno que les rodea, ¿no? En esos casos. Por ejemplo, si ponemos el caso de Noruega o de Finlandia, gran parte de los proyectos se realizan en el medio exterior. Sin embargo, en la Universidad de Valencia, pues, por ejemplo, tenemos que realizarlos en un pabellón deportivo. No obstante, ese alumnado tiene la capacidad de crear el entorno de aprendizaje acorde a unas situaciones que simulan como si estuvieran en unos entornos, digamos, al aire libre. No obstante, pues eso, podemos aplicar también otras competencias como son la lingüística, la organizativa, la interpersonal, la colaborativa, que en este caso hablaremos también un poco de la cooperación. Bien, lo que intentamos a través del aprendizaje cooperativo, como ya proponían Johnson & Johnson, es que el alumnado en el siglo XXI especialmente sea capaz de afrontarse a los retos que propone la sociedad desde una perspectiva un poco creativa, ¿no? Y, por tanto, aumentar esa capacidad de interacción entre las personas que deben interactuar. En el siglo XXI concretamente tenemos el factor de la competencia lingüística, ¿no? Porque digamos que esa interacción entre el alumnado ha variado, ya no es tan física y especialmente a raíz de la pandemia nos hemos encontrado con que los medios tecnológicos se han convertido un poco en la metodología a través de la cual el alumnado se comunica. En este sentido, hemos presentado trabajos en los que el alumnado realizaba exposiciones de, por ejemplo, la historia de la educación física, reproducía cómo era el deporte en Roma, en Grecia, en las distintas escuelas europeas, en la escuela inglesa, en la escuela alemana, por ejemplo, a través de plataformas virtuales y ha simulado algunos juegos de rol para comunicarlas al alumnado, ¿no? Esa enseñanza entre iguales que estamos buscando en la actualidad.
Lo que intentamos también, además, es incluir esa perspectiva de género en nuestras exposiciones, de manera que uno de los contenidos, por ejemplo, gira en torno a la historia de la educación física en los Juegos Olímpicos, como la primera mujer que fue a correr una carrera o una maratón, pues se le detuvo y bueno, pues que el alumnado sea sensible con estas situaciones, persiguiendo, por tanto, la educación desde la igualdad. También estamos realizando proyectos de aprendizaje-servicio con poblaciones vulneradas, en concreto con la Universidad Jaume I de Castellón, con alumnado con trastorno del espectro autista. Y lo que hacemos es que el alumnado, mientras presta un servicio a la comunidad, está aprendiendo, está adquiriendo esa competencia y esos conocimientos que le ayudan a adaptar las sesiones para el alumnado que en este caso se siente en riesgo de exclusión social. Este proyecto está liderado por el profesor Óscar Chiva de la Universidad Jaume I de Castellón, pero pertenece a un proyecto nacional que está liderado por la profesora Marisa Santos Pastor y que sobre todo gira en torno al fomento de la justicia social en poblaciones vulneradas. Colaboran también profesorado, por ejemplo, del campus de Melilla. Y bueno, es muy interesante si tienen ocasión de visitar la página web, porque, que se la puedo facilitar, porque se muestran los diferentes proyectos en el ámbito nacional y en los últimos años también están colaborando profesorado de ámbito internacional. Bien, en definitiva, lo que buscamos es atender al contexto, digamos, en el que se encuentra el alumnado. Por tanto, el individuo, claro, está rodeado por un microsistema del que forma parte pues, su familia, su vecindario, su escuela. Por tanto, lo que intentamos es prestar atención a ese microsistema para poco a poco ir aumentando ese radio y de manera que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Que conecte al máximo con las necesidades que tenga el alumnado para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Por tanto, es importante prestar atención al contexto socioecológico y a los elementos que interactúan entre sí. En este sentido, se le anima al alumnado a que nos presente su historia de vida al inicio de la asignatura y, en este caso, en su historia de vida relacionada con la educación física, para que podamos conocer qué experiencias ha tenido e intentar, como decíamos, ¿no? Un poco conectar y dar respuesta a aquellas inquietudes que pueda tener. Bien, comentábamos anteriormente, lo que estamos es haciendo una negociación de los límites, ¿no? Por tanto, estamos percibiendo el entorno educativo como un entorno complejo en el que el profesorado ejerce como promotor del currículum y además como transmisor, prestando un poco incidiendo en la teoría de la pedagogía no lineal y en los principios de Newell de 1986. Digamos que los individuos tenemos una serie de constreñimientos que son personales, que forman parte sobre la motivación, sobre algunas características físicas o socioeconómicas que pueda tener. Y en función de esos constreñimientos responde de una forma a las tareas que se puedan diseñar y algunas limitaciones o algún diseño específico que se le pueda diseñar a esas tareas para que el individuo, digamos, que genere esas respuestas más o menos creativas. Y también podemos modificar el entorno, lo que comentábamos anteriormente, que hacemos con el alumnado, especialmente que visita desde otras universidades. Generamos un entorno que en ocasiones puede ser más estable o más inestable. En definitiva, lo que buscamos es el empoderamiento a través de estas metodologías activas y el éxito de su implementación reside en la facilitación, en las condiciones de acceso, en la adaptación en cuanto a las necesidades individuales, colectivas, curriculares. En tercer lugar, el empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, a través de la enseñanza-aprendizaje entre iguales. Y podemos decir que estas líneas de actuación se encuentran un poco en la línea de los objetivos propuestos por la Agencia Europea 2030 para el Desarrollo Sostenible, porque las podemos enfocar desde tres perspectivas. Una sobre qué estrategias emplea el alumnado que se encuentra en formación del profesorado. La segunda sobre cuáles son los resultados que se derivan de esta práctica desde una perspectiva holística. Y la tercera sobre cómo influyen estas metodologías en el empoderamiento de las poblaciones vulneradas. Lo que buscamos es el crecimiento personal y social, incluida esta reducción de los estereotipos,
una mayor sensibilidad cultural y una mayor de los fenómenos sociopolíticos. En conclusión, englobamos al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje a través de las metodologías activas y lo que perseguimos es la construcción del nuevo conocimiento partiendo de lo que el alumnado ya sabe. De esta forma, el alumnado será capaz de enfrentarse a situaciones cotidianas, de aplicar y transferir el conocimiento, de desarrollar habilidades sociales, especialmente en la situación de pandemia en la que nos encontramos, en la que yo he observado personalmente que este año mis grupos en los que he impartido docencia tenían una gran necesidad de interactuar porque habían prescindido de esa necesidad durante el pasado curso. También reflejar valores y cuestiones éticas como son el género, la discapacidad, la justicia social y también construir el sentimiento de competencia personal. Bien, esto, siguiendo los principios de la taxonomía de Bloom, lo que persigue es el razonamiento de orden superior, y es que no solo son capaces de comprender, de entender, sino de aplicar, de evaluar, de construir finalmente, que sería, digamos, ese objetivo que estamos persiguiendo, crear posibles proyectos en su futuro que permitan dar respuesta a las necesidades que hayan observado en su entorno, ¿no? Y en la sociedad también en general. De manera que buscamos esa competencia individual, esa mejora de la autoestima, de la autoconfianza, de la autonomía, de la resiliencia y de la habilidad para afrontar la adversidad que a lo mejor pues, se consolidará, ¿no? en el futuro. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo a su disposición para realizar. Sí. Bien, muchísimas gracias, Teresa. Muy interesante el enfoque y bueno, el aprendizaje a servicio como forma de implicar a los alumnos con su entorno, con la realidad social que viven y esa transferencia del conocimiento, ¿no? que al final es de lo que se trata, que salga el conocimiento del aula y llegue a la sociedad. Tendremos tiempo al final de las 3 ponencias de abrir un turno de debate y de que puedan plantear las preguntas que hayan suscitado las presentaciones. Vamos a pasar a la segunda ponencia de esta mesa, a cargo de la profesora Arminda Álamo Bolaños. Es doctora en Educación, profesora contratada doctora del Departamento de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en Cooperación Internacional y Desarrollo, es también psicopedagoga y educadora social. Codirectora del título de experto universitario en Gobernanza y Participación Ciudadana y directora del experto universitario en Coordinación de Universidades Populares y Gestión Cultural. Coordinadora además del Grupo de Innovación Educativa EduGenesis de la Universidad de Las Palmas y sus líneas docentes e investigadoras se centran en las áreas de teoría de la educación, educación social y participación comunitaria. El título de su ponencia es Educación y ciudadanía, la proyección educativa en la calidad democrática. No sé si tenemos... Vamos a preparar la presentación. Abajo a la derecha, ¿vale? ¿Abajo a la derecha? Si te vas para allá, hacia aquí. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, pues Arminda, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Me puedo quitar la mascarilla? ¿No importa? Por lo menos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por contar conmigo un año más para participar en este congreso. Gracias al profesor Castellano. Y también pues el honor de poder, después de varios congresos online, poder volver a Valencia después de 3 o 4 años y por lo menos olernos, mirarnos y respirarnos, ¿no? Es un placer compartir mesa con los expertos de hoy, volver a coincidir con la profesora Teresa Valverde y bueno, voy a empezar un poco por el final porque oyéndote puede parecer poco conectadas a lo mejor las ponencias. Yo voy a plantear una perspectiva más teórica, ¿no? Más de problematizar, ¿no? El contexto actual desde esta pregunta por la educación y la ciudadanía. Creo que es un pretexto también obligatorio en el tiempo que estamos viviendo y al calor de los acontecimientos que están sucediendo en Ucrania y en otros puntos del mundo.
pero voy a empezar por el final, porque al calor de la ponencia de la profesora Valverde, creo que ha dado luz a quizás las propuestas o las soluciones o el camino que hay que transitar a partir de la problemática sobre la educación para la ciudadanía en un contexto de crisis democrática, ¿no? Yo creo que el camino de las metodologías activas, del aprendizaje de servicio y esa visión desde la docencia y desde el aprendizaje universitario, desde la búsqueda de la justicia social y otras metodologías que den luz también a esa construcción de la ciudadanía desde nuestras aulas universitarias, ¿no? Yo creo que el camino puede ser al calor de lo que Teresa estaba planteando. Bueno, educación y ciudadanía, la proyección educativa en la calidad democrática. Nos preguntamos, ¿no?, cuando Jorge me propuso esta ponencia, ¿no?, nos preguntamos por esa concepción de la democracia, de la calidad democrática. Desde hace tiempo, hace décadas, creo que la democracia, el contexto actual, el contexto ya más cercano, está en crisis. Es decir, yo voy a ser un poco pesimista, pero creo que luego vamos a tener la capacidad de dar la vuelta y ver la luz del camino, ¿no? La democracia no es nuevo y va más allá de lo que está pasando en Ucrania. Está en crisis, está enferma, está en paliativos, está en las últimas, ¿no? En este sentido, nos preguntamos qué ciudadanos y ciudadanos estamos construyendo, qué educación para la ciudadanía podemos trazar en un contexto democrático que está en continua crisis. Pensamos en términos de crisis de la democracia o, como otros autores están planteando, hablamos de la postdemocracia, ¿no? Es decir, ya hablamos de un después de la democracia, ¿no? En este sentido voy a plantear cuatro líneas claves. En un primer momento vamos a problematizar sobre el contexto actual, esa pregunta por la postdemocracia. ¿Qué pasa con la educación? ¿Cómo pensamos la educación en estos tiempos de postdemocracia? Nos acercaremos a un concepto de Pierre Bourdieu sobre el hábitus y creo que por ahí puede estar el camino, ¿no? Preguntarnos por el hábitus como el camino que transitar para desarticular o construir una posición diferente y, en este sentido, hábitos y educación hacia una pedagogía crítica, ¿no? Que ahí yo creo que podemos enlazar con la ponencia anterior, ¿no? Cómo construir desde nuestras aulas universitarias y nuestras aulas de primaria y de secundaria una posición desde una pedagogía crítica que desarticule y que articule una ciudadanía más democrática. Educar en un contexto político cambiante exige analizar nuevas características y circunstancias de nuestro tiempo. Mengua la salud del sistema político, que es un imperfecto, y se da por paso a la crisis de la democracia y esa llamada postdemocracia. ¿Qué es lo que pasa en estos últimos acontecimientos y en estos últimos contextos? Que ya no es un modelo democrático que está en crisis, sino que hay un plus. Es una crisis de la democracia en un mundo globalizado, multicultural, con una economía de mercado hipercomunicado y mediatizado, pero desigual y con grandes bolsas de pobreza y una gran amenaza medioambiental. Es decir, ante la crisis de la democracia se suma toda una infraestructura mediática de redes sociales que están construyendo ideología desde una posición de discursos del odio y ahí, al calor de los acontecimientos, pues me sumo. Es un contexto de confusión antropológica de la condición del ser humano como persona y de una constante incertidumbre. Para no hablar, no me quiero detener porque quiero respetar los tiempos, desde esa laboratorio y esa concepción de un mundo que va hacia el transhumanismo y el poshumanismo. El transhumanismo es un concepto de humanidad unido a la idea de progreso de la historia, muta hacia una nueva narrativa de mejoramiento de la especie humana a merced de la ciencia y la tecnología, ¿no? Es decir, ante este contexto se suma esa evolución humana, esa defensa hipertrofiada del progreso a través de, aunando las excelencias de las sociedades de libre mercado en un entorno de democracia liberal con los beneficios de la biotecnología. Es decir, la evolución humana está desde una posición en donde se traza
la inteligencia artificial y la nanotecnología para supuestamente mejorar las capacidades, potencias y aptitudes del ser humano, menguando de paso sus límites mentales y biológicos. Yo creo que esto es un drama, ¿no? Eso ya está en nuestras sociedades, ya no solo es el laboratorio, ya eso es una realidad que se une a todo el contexto que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué plantea los límites? ¿Cuáles son las nuevas diferencias sociales y la exclusión de la población? Esto es un factor y un elemento que está ahí y con el que estamos conviviendo. Pero en este sentido, si nos preguntamos por la postdemocracia, ¿no? Dejamos el factor del transhumanismo que ya vive con nosotros, podemos preguntarnos y podemos plantear que estamos viviendo un momento en donde se suman autoritarismos populistas y nacionalismo autoritario que fomenta que la mayoría se sientan amenazados por los otros, los extraños, ¿no? Los que vienen, los migrantes. Y esto es importante, tener claro cómo se va construyendo ese discurso ideológico desde esa perspectiva del nuevo ciudadano, desde la perspectiva del nosotros y los otros, ¿no? Ya no solo al calor de los acontecimientos, ¿no? Lo vimos en Canarias, en las últimas crisis migratorias, y lo vimos también, un ejemplo para mí muy paradigmático, en los mexicanos en Estados Unidos. Yo me asombraba porque el año pasado, saben que llegaban al puerto de Arguineguín muchos migrantes, pues también expulsados de sus territorios, y yo paseaba por la playa de las Canteras y oía a cocineros y camareros que estaban haciendo descansos en restaurantes en torno a la playa y decían, y mira, están viniendo y están ocupando nuestros hoteles y están yendo a las piscinas, y esto ¿cómo puede ser, ¿no? Es decir, son los otros, ¿no? No hay una concepción de la igualdad, ¿no? Sino ya ellos son los otros, ¿no? Y pasa muchas veces entre los perdedores, ¿no? El nosotros y los otros, los que vienen, ¿no? Planteando y pensando esto, cuando Trump ganó las elecciones en Estados Unidos, se planteaba y se hablaba que los mexicanos que estaban ya residiendo en Estados Unidos eran una población grande, apoyaba el discurso de Trump, ¿no? Y apoyaba esa opción política, ¿no? Y en ese sentido eran los que estaban también criticando cómo los mexicanos estaban en las fronteras y apoyando políticas de rechazo, ¿no? y de xenofobia hacia sus hermanos mexicanos, ¿no? Esos mexicanos que estaban en Estados Unidos eran mexicanos, habían pasado por la frontera 10 años antes, pero ya no estaban en los otros, ya eran el nosotros, ¿no? Es decir, esa construcción ideológica del nosotros y el otro, ¿no? Esa construcción del discurso del odio, creo que está planteándose de una manera muy, muy presente en esa pregunta por el ciudadano y la ciudadana, ¿no? En este sentido, ¿no? Desde esa construcción ideológica, ¿no? Desde esa crisis, ¿no? En donde marca nosotros y los otros, se une el contexto posmoderno que ya vivimos desde hace varias décadas, ¿no? Se une el transhumanismo, se une la corrosión del carácter, se une ese contexto de modernidad líquida, como planteaba Bauman, ¿no? Esa sociedad de que nada se adhiera a nada, de que todo se reemplaza, ¿no? El usar y tirar, ¿no? El usar y tirar desde las cuestiones materiales al conocimiento, al trabajador flexible que planteaba Richard Sennett, ¿no? Hasta la concepción del propio ser humano como mercancía. Vivimos en un tiempo de la inmediatez, del todo es aquí y ahora, en una impredecibilidad constante, en una incertidumbre constante que tiene que ver con la falta de expectativas de vida. Richard Sennett, en su libro La corrección de carácter, hablaba de que ya no existe el largo plazo, ahora hoy en día nada es a largo plazo, y plantea toda una construcción de identidades y biografías rotas del ser humano. En este sentido, la sociedad contemporánea plantea y vive diferentes crisis que plantea Sennett, ¿no? La crisis de la utilidad, el sentimiento de la inutilidad constante de ese trabajador, de ese ciudadano, de esa ciudadana. La crisis de la identidad, Bauman plantea que ya no hay una identidad, que ya no es solo una identidad que se desarticula, sino que vivimos en eclosiones identitarias, ¿no? O sea, ¿cómo pensarnos ciudadanos si no me concibo a mí mismo en una propia identidad? La crisis del sentido artesanal,
El sentido artesanal es el placer de hacer las cosas bien por el placer de hacerlo. Está en crisis el sentido del artesanal desde la docencia, desde el trabajador, de diferentes ámbitos, y la crisis del relato. Esto es importante, la crisis del relato, porque tiene que ver con todos estos discursos y esta construcción, ¿no? El relato, la narrativa, es la capacidad que tiene el ser de contar su propia vida y de saber qué es lo que le está sucediendo. Hoy en día, desde ese contexto de contemporáneo, posmoderno y de mundos líquidos, hay una crisis del relato. Somos incapaces de narrar qué es lo que nos está sucediendo. Y en este sentido, es un drama para poder plantear un nuevo modelo de ciudadano y construcción de una educación, de una ciudadanía o una democracia sana y saludable. En este sentido, desde esta lógica de crisis de la democracia, se plantean una serie de consecuencias, ¿no? El desencuentro de la educación al servicio de la economía, la construcción de un ser aprendido por el mercado y desde esta construcción ideológica del nosotros y del otro y de los otros, una apatía postdemocrática y una desafección política. Las personas, la ciudadanía, los nuevos jóvenes, los universitarios, no creen en la política, no creen en las instituciones, están desencantados, ¿no? desde esta concepción de crisis, ¿no? En este sentido, ¿cómo pensamos, ¿no? ¿Cómo construimos un proyecto educativo, ¿no? En tiempos de democracia? ¿Cómo pensar la educación que se está levantando en esta lógica posmoderna? ¿Cómo educar al ciudadano y a la ciudadana actual? ¿Cómo determinar el sentido de la educación? La educación, como planteaba Brunner, como es una encarnación de la forma de vida de una cultura, no simplemente una preparación para ella, ¿no? Es una construcción cultural de nuevas formas de vida, de discursos ideológicos. ¿Cómo educamos al ser humano? ¿Cómo este ser humano, cómo nuestros jóvenes y no tan jóvenes interiorizan las estructuras del mundo social? ¿Cómo se va construyendo este discurso del odio, esta crisis de la democracia, este discurso posmoderno en el ser humano? ¿Cómo construye el ser los esquemas de clasificación que guían su comportamiento, su conducta, sus relaciones, sus gustos? ¿Cómo encajamos lo que está pasando en Ucrania? ¿Cómo encajamos la posición de Rusia? ¿Cómo hablar de justicia social a través de metodologías activas, de aprendizaje de servicios o de educación para la igualdad en un contexto donde salir a la calle o encender la tele nos está planteando todo lo contrario? En este sentido, siempre me remito, creo que están los grandes de la sociología y creo que es momento de repensar a Bourdieu, ¿no? Bourdieu tiene un concepto que es muy interesante y yo creo que puede ser la luz para desactivar, que es el concepto de hábitus. El hábitus plantea que el agente, o sea, el ser humano, es un cuerpo atravesado y conformado por lo social, que operan en una manera de un esquema incorporado. Es decir, el ser humano va incorporando de una manera semi-inconsciente cómo formarse en sociedad, cómo pensar. Esa construcción o ese asimilamiento de esos esquemas va actuando, va permitiendo un modo apropiado a las circunstancias, ¿no? Va construyendo cómo pensar la sociedad, cómo vivir, va construyendo sus esquemas mentales. Es decir, todo lo que está pasando desde esta posición de crisis de la democracia, desde la concepción de hábitos, se está construyendo el ser humano esos esquemas mentales de discursos del odio, del nosotros y de los otros. Son maneras de pensar y actuar inconscientes de los miembros de determinados grupos y clases sociales bajo la virtud de vivir en las mismas condiciones objetivas. Es decir, el ser humano inconscientemente construye esa crisis de la democracia, se construye en la concepción de la postdemocracia. La sociedad, planteaba Castoriadis, existe de dos maneras, desde un plano de la objetividad y un plano de la subjetividad. De la objetividad en formas de estructuras y mecanismos sociales, y desde la subjetividad en los individuos, en los cerebros, en el estado individual e incorporado. Es decir, el individuo biológico socializado es lo social individualizado. Es decir, el individuo biológico es una sociedad desde una posición individualizada. Nos planteamos qué educación se levanta en la lógica de la postdemocracia desde la concepción
de hábitus. En este sentido, la democracia liberal o esa posición postdemocrática plantea las condiciones objetivas de la adquisición de los esquemas mentales a partir del resurgimiento de un nuevo populismo tecnológica y mediáticamente conformado que construye la difusión de la manufactura del consentimiento. Es decir, hay un consentimiento inconsciente y luego se hace consciente que justifica esta democracia liberal y esta crisis de la democracia. Por lo tanto, se conforma una educación determinada por la lógica postdemocrática y la democracia iliberal, desde esa concepción de hábitus, ¿no? De esa construcción de esos esquemas mentales inconscientes. Podemos, por lo tanto, desde este punto de vista, Bourdieu nos dice que si el ser humano, desde el concepto de hábitus, construye esos esquemas mentales inconscientes, también los puede desactivar. El hábitus nos hace hallar luz en las distintas interrogativas planteadas. El hábitus, desde esa dimensión subjetiva que planteaba Castoriadis, destaca la voluntad de reintroducir la práctica de la gente, su capacidad inventiva, creadora y activa, es decir, a partir de la construcción de la creatividad del ser humano, si somos conscientes de cómo se construyen esos esquemas mentales, se podrían desactivar. ¿Cómo? A partir de la construcción de un nuevo capital cultural, pues a través de nuevas pedagogías, a través de una pedagogía crítica y cívica. Se aboga, por lo tanto, desde esta concepción la posibilidad de cambio por efecto de diversas fuerzas dentro de este campo, ¿no? La interacción de instituciones e individuos, y voy terminando, normalmente refuerza las ideas existentes, pero es posible que un individuo o muchos adquieran capital cultural y que los elementos claves en el marco de una pedagogía cívica y crítica, que es el camino, desde esta desarticulación de los esquemas mentales, transforme ese hábitus, modificando las estructuras mentales postdemocráticas que de manera dominante guiaban su pensamiento, de forma que estos tendrán la posibilidad de gozar de un hábito diferente. Es decir, ante el drama de la postdemocracia y de la crisis democrática y de estos discursos del odio y de esa educación que se palpa a través de los medios, a través de los acontecimientos que estamos viviendo, el hábito sería el camino, ¿no? Es decir, construir un hábito que desmarque esos esquemas mentales a través del aprendizaje de nuevo capital cultural, yo creo que sería el camino para trazar una nueva pedagogía cívica y crítica. Muchas gracias. Me gustaría que luego podamos tener la posibilidad de seguir conversando y bueno, espero que haya aportado algo a su trabajo y a su posición. Gracias. Muchísimas gracias, Arminda, por tu presentación. Evidentemente ha puesto sobre la mesa elementos muy interesantes y seguro que en el tiempo de debate surgirán preguntas porque a mí ya se me plantean algunas cuestiones. Y qué importante poner sobre la mesa el papel de la educación para formar ciudadanos críticos, ¿no? Para esa ciudadanía crítica en este contexto de crisis condicionado por tantos elementos y tantos factores, ¿no? que afectan a la sociedad contemporánea. Paso sin más a presentar a mi compañero y amigo, el profesor Joaquín Garrido Martín. Es profesor de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, licenciado en Derecho, licenciado en Filosofía y doctor en Derecho por esta misma universidad. Ha cursado estudios de posgrado en la Universidad de Berna y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Imparte enseñanzas en títulos de grado y posgrado, tanto en su propia universidad, la hispalense, como en programas de otras universidades extranjeras, la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Ha realizado diversas estancias de investigación de larga duración en universidades como Múnich, Hamburgo, Frankfurt, Heidelberg y Oxford. Su investigación se ha dirigido a la historia y a la filosofía del derecho romano y a su recepción en Europa. El título de su ponencia es El modelo socrático como motor de la innovación. Adelante, Joaquín. Gracias, Ana. Bueno, muy buenos días a todos y gracias, Ana, por la presentación y sobre todo gracias a Jorge, que es un querido compañero que empezó haciendo filosofía y se pasó conscientemente al ámbito del constitucional, pero yo lo sigo echando mucho de menos y a mí me alegra mucho de que nos veamos todavía aquí para debatir cuestiones ahí entre lo constitucional y lo filosófico y qué sé yo. Bueno, estoy también muy contento de estar
en esta mesa. No es que las otras no me hayan interesado, me han interesado mucho, pero esta, la verdad es que casi que especialmente, porque han sido dos ponencias muy interesantes y además con una sensibilidad también práctica y teórico-filosófica, que a lo mejor sí podemos entrar en algún debate con tanto Bourdieu, Bauman y demás. Así que a lo mejor ahora podemos entablar diálogo. Mi papel hoy aquí es volver hacia las raíces tal vez de un Bourdieu o de un Bauman y recuperar la figura del viejo innovador docente Sócrates. Y entonces pues tal vez de lo que trataré de persuadirles es de que todavía está de moda y de que nunca dejará de estarlo, y cuando deje de estar de moda Sócrates, entonces estaremos en la senda contraria a la innovación y a lo que podríamos llamar la educación necesariamente rebelde de nuestros jóvenes. Entonces, bueno, pues dar dos notas, espero que esto no se parezca a una clase de filosofía antigua, sino que tenga algo de carácter de innovación docente de Sócrates. Y empezaría con una famosísima cita que a lo mejor no la hemos leído tan a menudo, pero que seguramente sea una de las citas que más caracterizan lo que es nuestra tradición occidental de pensamiento, hasta para los, digamos, contrarios a la visión occidental de las cosas, ¿no? Porque para ser posmoderno, de alguna manera hay que ser moderno, y para ser una persona, digamos, postcolonial y partícipe de todo lo poseuropeo, tiene que de alguna manera ser europeo desde donde criticarlo. Y este diríamos que es una sentencia ya muy esenciadora de lo que nuestra cultura es. Entonces, la cita dice así: si os dijera que el mayor bien para un hombre resulta ser el hecho de pasar todo el día razonando acerca de la virtud y de los otros argumentos de los que me habéis oído hablar cuando me examino yo mismo y examino a los demás, y si os dijera que una vida sin examen no es digna de ser vivida por un hombre, creeréis aún menos lo que digo. Sin embargo, es así como os lo digo, aunque no es fácil persuadiros de ello. Esta es la cita tal vez más famosa de Sócrates, en realidad la escribe Platón, y está en la Apología de Sócrates, que es la famosa cita acerca de la cual, bueno, pues una vida sin autoexamen no merece ser vivida, ¿no? Que tal vez es un axioma que está en la frente de todos los chicos, que a lo mejor no han asimilado suficientemente en el bachillerato, pero todo el mundo sabe aquello de conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Y qué significa lo de conócete a ti mismo? ¿No? Pues, bueno, pues ahondar un poco en estas cuestiones trataré yo de incidir. Básicamente la tesis de Sócrates, pues esto: una vida sin examen no merece ser vivida. Es un juicio bastante severo, porque ¿qué significa lo de una vida sin examen y por qué no va a poder ser, digamos, dignamente vivida una vida que no esté permanentemente autoexaminándose, como él nos dice, ¿no? Una vida que no haga uso de la razón natural que todos compartimos. Entonces, de lo que trataré es de contextualizar un poquito la situación en la que Sócrates nos habla, porque yo creo que es un contexto muy parecido al que nos ha dibujado ella y en general de casi de cualquier sociedad que esté mínimamente despierta y se enfrenta a desafíos. Aristófanes es un personaje que hay que traer a colación. Aristófanes, voy a ponerme el tiempo porque si no me enrollo en exceso y esto no puede ser. Vale. Entonces, Aristófanes era el famoso comediógrafo de tiempos socráticos, ¿no? Y escribió muchas obras. Tal vez nos suenan a todos Las Ranas o la Asamblea de la Mujer, donde a lo mejor ponía él de relieve cómo sería una sociedad que dibujara los contornos más o menos planteados por Sócrates en esa visión, digamos, racional de las cosas, o incluso por Aristóteles. Entonces, Aristófanes, que tiene una visión, digamos, más o menos tradicional de las cosas, pues la sociedad que dibuja es una sociedad caótica, y bueno, pues merece la pena que volváis a leer a Aristófanes para que veáis cómo es una mujer, cómo es, digamos, una sociedad dirigida por una mujer. Es un dislate. Entonces, claro, el enemigo es Sócrates. Sócrates es el enemigo de la tradición porque subvierte, gracias al argumento racional, todo lo que de por sí tiene una autoridad en virtud del paso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la manera de ridiculizar Aristófanes a Sócrates es muy interesante, porque es la manera como hoy nosotros todavía ridiculizamos mucho a quienes introducen un poquito de pensamiento crítico en el debate público. Él suele decir, mintiendo, que Sócrates atenta contra los dioses, Sócrates atenta contra los padres, porque enseña a los chicos a razonar y a debatir acerca de lo que en realidad no admite debate, etc. Entonces, como todos sabemos, en un momento determinado, en el que Atenas pues, sufre, digamos, un cierto desorden social, atribuyen a Sócrates la culpa de haber subvertido este orden teológico que más o menos era la base sobre la cual se sostenían las creencias comunes, y es condenado a beber de la cicuta, etc., ¿no? Entonces Sócrates, que puede exiliarse, no lo hace porque cree en sus principios racionalmente adquiridos y muere. Esta es, digamos, la escena famosa de la Apología de Sócrates. En realidad, esta mínima experiencia histórica de lo que nos viene a decir es que la razón, cuando se pone en práctica, puede verdaderamente afectar al entorno personal
y colectivo. La razón, cuando se hace uso de ella, el método socrático que nosotros hemos aprendido, cuando se hace verdadero uso de ella, se infiltra y de alguna manera en nuestra vida día a día nos conduce hacia unos derroteros que pueden sorprendernos si en fin, si lo comparamos con cómo actuábamos y operábamos mentalmente antes de hacer esta clase de análisis racional. Ayer fue muy interesante la ponencia de Alicia y nos comentaba cómo después de todo el debate y discurso más o menos razonado de sus alumnos para defender tesis, ellos mismos decían, profesora, hay que ver, he cambiado de opinión, o ahora mismo tengo la opinión pero la tengo bien fundada. O sea que de alguna manera hay una cierta modificación del yo muy interesante, un yo más maduro, que es aquello que decía Kant cuando realmente gana el premio aquel de que es la Ilustración, lo único que hace es repetir el lema socrático que recoge Horacio y que él mismo admite, es el sapere de salir de la mayoría de edad, realmente hacerte cargo de tus opiniones, cosa que es compleja porque al final las razones, como decíamos ayer, no son objetivas, pero sí que unas son más verosímiles y mejor fundadas que otras. Un poquito más de contexto para que todavía veamos que, en fin, que da de sí y tiene una capacidad explicativa siempre el contexto interesante de cara a saber de qué hablamos cuando hablamos de Sócrates y su método socrático y por qué todavía innova en términos pedagógicos. El contexto es interesante, hasta tal punto de que se habla de todo un mundo presocrático, ¿no? Desde el principio, un mundo presocrático, como si todo tuviese que conducirse por lo que vino a significar después Sócrates. En ese mundo presocrático metemos un montón de autores, ¿no? Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Heráclito, bueno, toda esta gente. Toda esta gente realmente de lo que se diferenciaba de Sócrates no es que fueran menos listos, verdaderamente. La verdad es que no. Lo que sí que tenían era una idea acerca del conocimiento de un cierto aristocratismo, un aristocratismo ideal parecido, por ejemplo, al que sostiene nuestro venerado todavía Ortega y Gasset de la rebelión de las masas, que es un poco por donde va. De otro modo, desde luego, pero tiene algún tipo de afinidad. Parménides decía que él tenía un acceso a la verdad porque le había sido revelada por la diosa que tenía las llaves de la justicia. Parménides, que por cierto, sabemos mucho de él porque es el protagonista del diálogo de Platón, Parménides, ¿no? Empédocles decía que él tenía acceso al conocimiento de las cosas porque él había sido, ¿no? Había experimentado en un ciclo de encarnaciones, niño, niña, perro, él había sido también mujer, él creo que había sido un pez mudo en el mar, él había sido todo. Entonces, bueno, él específicamente era el que podía revelar la verdad y no otro. Es famoso también cómo Heráclito transmite los conocimientos. Sabemos que siempre el filósofo oscuro, pues Hegel y Heráclito, ¿no? Que son axiomas que él identificaba con Delfos, con el oráculo de Delfos. O Pitágoras, que es otro que se suele traer a la colación, que es este místico casi, ¿no? Que suele relacionarse con un cierto misticismo porque, entre otras cosas, fíjense si era poco democrático. En la escuela pitagórica que había que estar 6 meses en silencio antes de entrar, porque en el silencio está la verdad. De todas maneras, esto también tiene su interés, quiero decir que no necesariamente es equívoco, ¿no? Sócrates aquí trae, digamos, una cierta democratización del saber porque, a diferencia de todos estos pensadores previos, no cree que el acceso al conocimiento sea, digamos, un privilegio de estos 4 o 5 dotados, sino que todos, de alguna manera, tenemos una razón inherente, una razón que es natural en nosotros y podemos, gracias a ella, conocernos a nosotros y aportar algo a la República, que es otro famoso lema de la República. Todos vosotros estáis llamados a decir algo que aporte a la República, ¿no? Por eso Cicerón, famosamente, dice que es el responsable de bajar la filosofía de los cielos a la tierra, ¿no? Es una de las frases famosas de Cicerón cuando habla de su venerado Sócrates. Entonces, aquí habría bueno, podríamos dar, digamos, un elenco de cosas que nos aporta este método socrático, no voy a entrar en ello porque todos lo sabemos, realmente pues, nos ayuda a discernir mejor, a distinguir mejor, eso es lo que decía Tomasius, el famoso racionalista alemán, que es de lo que sirve el método socrático, a discernir, a separar, a delimitar, a dar mayor o menor peso a según qué evidencias, porque no todas las evidencias tienen mayor peso, en fin, a saber cuestionar mejor en definitiva. Entonces, hay un asunto más o menos también de interés contextual. Bueno, habría que hacer una salvedad y alguna persona, que no hace falta que fuera un celoso amante de la filosofía griega, simplemente con un poco de cultura general me podría decir, bueno, y el papel que tenían historiadores como Heródoto, que habían dado mucha información acerca del mundo público antes que Sócrates, pues sí, eso es cierto, o los trágicos, que realmente lo que hablaban eran de las problemáticas de la sociedad antigua, ¿no? También griega, o sea, Eurípides, Esquilo y Sófocles hacen lo propio. Pero, de alguna manera, la visión racional es la que aporta Sócrates, ¿no? Pero claro, para nosotros es interesante este modelo pedagógico, lo que sucede es que a Sócrates lo condenan y no puede de alguna manera propiciar un método que más o menos se pudiese consolidar. Ahora, Pedro. Entonces,
sí nos sirve como ejemplo el de los estoicos, porque los estoicos asimilan el método socrático y además hacen el esfuerzo en su sociedad, a diferencia de lo que sucedió en Grecia, en su sociedad, que es la romana, de instalarlo. Realmente el estoicismo es griego y nace con Zenón, el famoso Zenón, y se llama estoicismo de Stoa, ¿no? Que era la puerta en la que abría las puertas de su escuela, la puerta que abría la escuela, pero el estoicismo realmente donde digamos que llega con empujes a Roma. Entonces, ahí hay grandes figuras. Cicerón, desde luego, que es el responsable de recibir todo el mundo griego y después de darlo, digamos, a Europa, ¿no? Pero también Marco Aurelio y sobre todo Séneca. Entonces, estos señores sí se preocuparon por ver de qué manera el método socrático podía, digamos, empapar todas las capas sociales, convencidos de que efectivamente todos estamos llamados a esto, ¿no? Es muy interesante, además, que le echemos un vistazo siempre a los estoicos, porque trataron de universalizar esto. Es una filosofía, además, muy interesante para todos nosotros, porque suele decirse que es la filosofía de las pasiones. Es decir, todo el mundo de las pasiones, ¿no? Del miedo, la ira, del rencor, de todo esto, en la medida en que nosotros de alguna manera atendemos a la razón y no a la pasión, la oposición de estas dos categorías se dio ante todo en los estoicos. Y cuando decimos pues, de forma vulgar qué estoico eres, pues básicamente hacemos referencia a la capacidad que desarrollaron los estoicos de efectivamente minimizar nuestro modo de alterarnos en virtud de una situación que yo, socráticamente, no puedo hacer que alguien me insulte. O que alguien no me insulte. Yo no puedo de alguna manera condicionar el mundo externo, pero sí puedo condicionar el mundo, desde luego interno, en virtud del cual me voy a enfadar más o menos, en relativizar la importancia, en fin, todo lo que tiene que ver con el aparato racional de la mente, que es enorme. Pero sobre todo interesa porque Séneca, ustedes saben que fue mentor de Nerón. Durante un tiempo preceptor suyo sin que llegara a la mayoría de edad para poder gobernar, con lo cual él básicamente llevó todo un imperio romano en la época de Nerón. Marco Aurelio decía famosamente que si se puede filosofar racionalmente en todos lados, también se podría hacerlo en palacio. Y efectivamente sus meditaciones siguen siendo ejemplo de un pensamiento estoico interesante. Por cierto, y un paréntesis, estos filósofos latinos que se preocuparon por el alma, por lo psicológico y por lo moral, interesaron muchísimo a nuestra venerada María Zambrano, como Maimónides y todos los demás, y hay un librito muy precioso que tendrá unas 80 páginas, que yo leí hace mucho, pero que siempre me acuerdo de él y vuelvo de vez en cuando, que se llama El pensamiento vivo de Séneca. Y eso, aparte de ser una joya literaria, porque la prosa filosófica que tiene María Zambrano yo creo que es de la mejor del siglo, mejor de que Ortega y que todos los de su escuela, pero en fin, esto sea cosa de opinión, lo que no puedo hacer es dejar de recomendar este librito al hilo de Séneca. Total, Séneca escribe un libro que es muy interesante, sobre la educación socrática en su época, que se llama, el libro basa sobre más cosas, pero famosamente sobre eso también. Son las famosas epístolas morales a Lucilio, que por cierto todo esto está muy bien editado desde hace muchos años ya en España por la Biblioteca Clásica de Gredos, dirigida por muy importantes helenistas y romanistas. Entonces, las epístolas morales a Lucilio es un amigo de Séneca, que en fin, político, que le interesa la cuestión de la ciudad y la moral y la política, todo esto, ¿no? Entonces, Séneca lo primero que hace es tratar de describir el mundo de los studia liberalia. ¿Qué me quedan? ¿5 minutos? ¿Aprox? ¿Qué he puesto esto tarde? A mí Jorge me ha dicho que no interrumpa al orador. Me he autointerrumpido. Perdón. Gestiona el tiempo y... Que esto no es muy de discurso oratorio. Total, que efectivamente la epístola moral responde en un sentido muy interesante, porque le pregunta, ¿studia liberalia? Voy a empezar por el principio. Dice él, ¿qué significa studia liberalia? Normalmente, dice Séneca, entendemos todos por studia liberalia aquellos estudios propios del hombre libre. Ya sabemos que el enorme aparato de esclavitud romano sobre el que se sostenía y el mundo griego también era, en fin, inherente a una sociedad, con lo cual no se podía tampoco prescindir de él en el análisis. Pero bueno, estos estudios de gramática, de retórica, de aritmética, en fin, de todo lo que es el mundo de la antigüedad, del trivium y el quadrivium que hemos estudiado todos acerca de cómo educaban en el mundo medieval también, ¿no? Esto en realidad es el equívoco, porque la palabra liberal evidentemente remite a la raíz libre y efectivamente lo que hace esto es liberar el alma, liberar al individuo que pueda atravesar efectivamente este cursus de estudios. Fundamentalmente porque creen en la máxima socrática de que una vida examinada merece la pena ser vivida y una vida sin examen no. Entonces, en la medida en que esto es así, ellos creen que, como decíamos al principio, debe universalizarse este saber. Y hace un elenco de 4, digamos, patrones que debe de alguna manera seguir todo programa educativo que quiere ser socrático. Y yo creo que podría ser recuperable todavía este programa que nos da Séneca y que pretende efectivamente más o menos desarrollar para su sociedad romana. En primer lugar, lo que quiere es ser un programa
universal. Es decir, la educación socrática que estamos todo el día reivindicando en las escuelas y en la universidad es para todos y en ese sentido pues es universalizable. Claro, muchos dirían, bueno, qué manera de hegemonizar culturalmente otras sociedades donde a lo mejor no tiene que pasar todo el filtro de la razón. Y de hecho esta es una crítica que se le hace al método socrático por los dos lados, por el conservadurismo, por la tradición que pueda desmantelar y por la parte digamos más progresista, porque al final esto es una cuestión de élites entrenadas y la razón no es abstracta, siempre tiene un contexto y al final son esos beneficios de las élites lo que van a ser concluidos en una serie de premisas tenidas como cartesianamente claras y distintas, ¿no? Con lo cual esto tiene desde luego sus riesgos. Pero en realidad, bueno, si efectivamente creemos, y a lo mejor hay aquí alguien que no lo cree, pero en fin, si efectivamente creemos un poco en esta idea de que la vida necesita examen, necesita someterse al juicio natural de la razón, pues entonces esto efectivamente tiene que pasar por todas las almas. Entonces, habría que ver hasta qué punto esto lo estamos consiguiendo. Los estoicos lo consiguieron, es decir, lo consiguieron para los hombres y de una cierta élite, y nosotros hoy, yo no sé si lo estamos consiguiendo. Históricamente las mujeres pues, han sido incorporadas, a lo mejor habría que aquí hablar de Mary Wollstonecraft, que habló mucho del método socrático, era la mujer de William Godwin, gran anarquista en el siglo de la Ilustración inglesa, y esta mujer pues, ha enseñado mucho al respecto. Yo creo que los estadounidenses tienen muchas cosas malas, como todos sabemos, tienen alguna que otra cosa también muy buena, y en la educación universitaria, para hacer una carrera técnica o profesional, uno tiene necesariamente que pasar 2 cursos de estudios clásicos. Entonces no se entiende como aquí, cursos de museo, que es como se suele entender los cursos de clásicas. Defendamos las humanidades, que es siempre un discurso retórico que ya hasta aburre. El tema de defendamos las humanidades y casi que parece que el que lo está defendiendo casi que ni se lo cree. Pues efectivamente, es difícil a veces de creértelo cuando ves que ninguna instancia superior universitaria introduce cursos, pero que no son cursos donde hay que saber si escribió o no Séneca la Epístola Moral a Lucilio, es simplemente trasladar el método socrático, a lo mejor un poquito al modo de los discursos o como quiera que sea, y hacerlos pensar por sí mismo. Esto es así. Y es muy interesante la defensa que hace de esto recientemente Rafael Yuste, que es nuestro eminente neurólogo dirigiendo el famoso proyecto multibillonario del Human Brain Project, ¿no? Este que nos va a convertir en cyborgs en 2 días, salvo que los neurólogos hayan leído un poco, entre líneas, sometiendo a juicio moral, racional, las consecuencias que puede potencialmente tener esa interfaz cerebro-computadora, de tal manera que estemos conectados todos a un Big Data, del que nuestro amigo Franz sabe mucho, porque es experto en inteligencia artificial, y a lo mejor pues el día de mañana, además, dice Rafael Yuste, es que esta Big Data que nos van a conectar aquí, potencialmente, como quiere Elon Musk, con su empresa paralela, que se llama Neuralink, toda la finalidad es poner efectivamente la Big Data aquí, dice Yuste. El problema de esto es que cuando tú lees un periódico sabes que es una información externa, pero cuando tú tienes la Big Data aquí, la asimilas como tuya, y tú tienes aquí pues una memoria de elefante. Tú eres un cyborg, verdaderamente. Y entonces, dice el Rafael Yuste, a mí lo único que me tranquiliza es que todavía, para hacer medicina en Harvard, dice él, porque él está muy orgulloso de ser profesor de Harvard, se le ve en todas las entrevistas, pero bueno, es que estoy muy tranquilo de que mis alumnos van a haber cursado 2 años de filosofía moral. Bueno, yo no sé si estaría muy tranquilo, pero me tranquilizaría un poco. Porque si no han hecho eso, es que casi es que a veces no vaticinas ni las consecuencias que puede tener según qué actos, ¿no? Como se refleja nítidamente, si uno hace ese tipo de análisis con alumnos, siempre. Eso por lo que hace a la universalización. Yo creo que aquí estamos muy atrás, no hay cursos de estos. Uno tiene que irse a la Facultad de Filosofía, que encima es una facultad muy interesante, pero bueno, en fin. Yo tenía un profesor que me dio un riquísimo conocimiento y que sostenía siempre que debía infiltrarse en todas las facultades el saber de filosofía y que no pasaba nada si se extinguía la Facultad de Filosofía, decía él, siempre y cuando se infiltrase en todas las demás. En segundo lugar, y sin embargo, aunque parezca paradójico, porque hemos dicho que en primer lugar es universal, en segundo lugar pues es además individual. Es decir, en la medida en que aflora la razón de cada uno, porque es una vida que se autoexamina, cada uno de nosotros tiene su alma, ¿no? Y no estamos todos llamados a ser lo mismo. Y en ese sentido, pues hay que estar a cada contexto, a cada circunstancia del alumno. Esto tiene una relación muy interesante con las muchas escuelas que en el siglo XX se pusieron en marcha, Summer School, todos los que han estudiado educación conocen bien esta tradición. Y es muy interesante leer verdaderamente incluso los antecedentes, como el Emilio de Rousseau, ver verdaderamente cuáles son las circunstancias singulares de cada uno, ¿no? Y en esto se insiste mucho siempre en el curso de pedagogía. Es que cada uno no exige lo mismo, ¿no? Y al mismo tiempo hay que decir, bueno, cada uno no exige lo mismo, y por eso mismo el saber iguala
y hasta cierto punto habría que buscar ahí un equilibrio, porque ciertamente la escuela, si algo es también igualadora, porque no mira los contextos. Hay quien aprende mucho en casa y viene aprendido porque en su casa escuchan a Mozart y ponen los cubiertos bien, pero hay otro que no sabe ni siquiera cuál es la diferencia modal entre una educación y otra y la escuela le puede servir. Y de hecho esa es la entrada a la puerta, digamos, de una sociedad que le va a mirar con según qué ojos. Es muy famoso la carta que le envía Albert Camus cuando gana el premio Nobel a su maestro de escuela de Argel. Es muy emocionante esa carta. La carta que le envía dice: verdaderamente espera unos días que ya me voy relajado para darle las gracias, aparte de mi madre, a usted, que es el que me enseñó a limpiarme los zapatos, el que me enseñó a esto, lo otro, ciertas reglas de conducta y de disciplina para mí, que desde luego en casa tenía todo lo contrario. Huérfano de padre, con una abuela que decía: sal ya de la escuela, por aquí hay que trabajar y los libros no te van a dar de comer, etc., ¿no? Entonces, esto de que hay que ir a cada alumno, sí, pero al mismo tiempo hay que ir a lo que sabemos que la sociedad puede atender. Y ya termino, ¿no? Sí. Llevo 18 minutos por aquí, pero tarda poco en ponerlo, Ana. Total. La educación socrática, termino, es pluralista por definición. Y esto no conduce al relativismo, como decía el enemigo de los socráticos de la Universidad estadounidense, se llama Alan Bloom. The Closing of the American Mind es un texto muy interesante a leer. No me detengo en esto, pero sí me detengo en lo último. La educación socrática, digo aquí, requiere garantizar que los libros no se transformen en autoridades. Y aquí hay que matizar mucho. Por cierto, hay que leer el Fedro de Platón, porque aquí es donde verdaderamente Platón, que es el que escribe, como sabe Alicia, no escribe Sócrates, hemos hablado mucho de esto, es el que escribe. Platón en el Fedro habla de que el saber libresco lo desnaturaliza, porque mineraliza el espíritu. Y por eso Sócrates no escribió nada, ¿no? Porque es la palabra, el espíritu vivo, lo que no se deja fosilizar. Por eso cuando le habla Teus Atamos, el rey de Egipto, a Dios que había descubierto la escritura, no lo quiere, porque eso va a suponer el olvido. ¿No? El olvido, y por eso la potencia de la memoria de la antigüedad. Y aquí hay un dilema, en el que no voy a entrar, pero que yo creo que socráticamente debemos descender a toda la problematización que tiene el tema de la memoria y el entendimiento, porque hay una crítica siempre al tema de que hay que memorizar, porque se opone a la idea de que hay que entender, pero todos sabemos perfectamente que por supuesto hay que entender, pero que si tú no memorizas, si tú no tienes una casa interior bien formada, no sabes distinguir los conceptos que te vienen. Todo es fruto de un razonamiento natural, pero sobre la base de unos contenidos previos, evidentemente. Y en el discurso del orador, la memoria está en cuarto lugar, pero al mismo tiempo están todos, porque uno construye, idea, piensa en función de lo que ha incluido en su casa interior, como le llamaba Platón. Entonces, la memoria es fundamental. Y yo de esto hablo a menudo, pero bueno, en cualquier caso, el saber libresco, pues es esa maldita erudición de los alemanes de que hablaba Voltaire. Termino con esa cita de Montaigne, donde decía que devolver la carne como la tragamos es síntoma de indigestión. O sea, efectivamente, una memoria puramente retenida que no ha sabido filtrar, digamos, socráticamente los elementos, no vale para nada. Y dice la cita así: nuestra alma, esto está cogido de los ensayos de Montaigne. Los ensayos de Montaigne, que son básicamente una interpretación de todas las interpretaciones del mundo grecolatino y que siempre hay que tirar de él. Que, por cierto, y ya esto sí que es última cita, hay un ensayito que yo creo que vale como 10 cursos de innovación docente, se llama De la formación de los hijos. De la formación de los hijos. Son 20 páginas, son una perla verdaderamente para cualquier tipo de pregunta acerca de cómo dar clase, ¿no? Porque tiene que ver con un arte, como decía el profesor ayer, más que con una regla. No hay muchas reglas, o sea, hay reglas, pero al final es una vocación que se experimenta con los años. Entonces dice así: nuestro alma solo se mueve por obediencia, sujeta y sometido al antojo de las fantasías de otros, sierva y cautiva bajo la autoridad de su elección. Nos han sujetado hasta tal extremo al ronzal que no sabemos ya andar libres. Nuestro vigor y libertad se han extinguido con las autoridades. De los libros. Yo quisiera que el alumno no aloje nada en su cabeza por simple autoridad y obediencia, y que los principios de Aristóteles no sean para él principios, como tampoco los de estoicos o epicúreos. Debe proponérsele esta variedad de juicios, que elija si puede, si no, que permanezca en la duda. Pues como decía Dante, no menos me agrada dudar que saber, citando ahí Montaigne a Dante. Y nada, con esto, reivindicación socrática, acabo mi intervención. Muchas gracias. Sí, 20 minutos justo. Muchísimas gracias, Joaquín, por ajustarte al tiempo y por la altura de los argumentos que se han puesto sobre la mesa. Abrimos turno de debate y palabra para que podáis plantear las reflexiones o preguntas que consideréis oportunas.
Adelante. Rompo Jorge un poco Castellanos. el hielo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los tres ponentes. Yo creo que más o menos, siguiendo el Congreso, se ve cuál es el objetivo. Hay diversos estilos, diversas materias sobre las que se aborda este Congreso, reflexionando sobre el derecho a la educación, sobre mecanismos de innovación educativa y, por supuesto, mejorar la docencia de todos y cada uno. Y aparte, al hacerlo desde una doble perspectiva, uno traer a grandes profesionales y además a personas con las que una profunda amistad. Que es otra de las grandes ventajas de nuestro privilegiado trabajo en este sentido, de poder conocer a gente tan interesante y poder conocer también planteamientos o formas de aplicar la docencia, que desde luego es la idea original de este congreso, enriquecer la mía propia y aprender de tantos y tan buenos compañeros. La reflexión que podría ser transversal un poco de las tres es que, además de la vocación personal que tenemos, sobre todo desde el punto de vista de la docencia, y que nos ampara también por participar en este tipo de ámbitos a todos los que estamos presentes, es transmitir también, más allá de la asignatura, que es lo que es lo importante, pero no es lo más importante, transmitir un avance siempre a los alumnos a los que tratamos de facilitar o ayudar en su avance en conocimiento. Y transversalmente digo que implica todas y cada una de las ponencias, hoy especialmente, que es una perspectiva más amplia y compañeras del ámbito de la educación. Ya no nos hemos circunscrito solo al ámbito de Derecho, aunque el profesor Garrido de Derecho Romano también da un enfoque filosófico que es súper interesante, es qué aportamos a los alumnos en tanto que también son partícipes de la ciudadanía, en ese sentido, de cuanto de la democracia. Ya Arminda comentaba esa crisis democrática, que a fin de cuentas es una crisis de las personas que integramos la democracia. El alumno no es simplemente un alumno, sino que es un ciudadano más en el mundo, y también esa mirada privilegiada que le da la universidad, esa capacidad de análisis, más allá de que aprendan memorísticamente, que por supuesto hay que tener una base memorística, sino saber digerir e interpretar la realidad que nos rodea. Y esa visión privilegiada que genera esta casa, que es el conocimiento universal, de ahí su nombre, la universidad, y ya lo he comentado varias veces, pero es que efectivamente me lo creo, no consiste simplemente en asistir a las aulas o las clases online, sino que la universidad efectivamente se quede en uno y le dé esa mirada privilegiada sobre la sociedad. Entonces, la relación de las tres ponencias yo creo que es cómo se aporta desde el punto de vista, y aquí traslado la pregunta a los ponentes, su planteamiento es no simplemente avanzar en el ámbito educativo de la materia en concreta que nos toca impartir, sino qué podemos aportar o qué reflexiones hacen ustedes sobre dar un pasito más en el concepto de ciudadano a los propios alumnos. Arminda, me consta también con la cuestión de la participación ciudadana, que tenemos ese objetivo siempre común, potenciar que los ciudadanos no son habitantes de las ciudades, sino que son ciudadanos porque participan en su entorno político y son partícipes de la sociedad. Si no, serían meros moradores de la ciudad sin tener ningún tipo de relación política. Entonces, desde cada una de las perspectivas, ¿qué valoración les merece esa idea y cómo podemos aportar desde su experiencia ese granito de arena a los alumnos? Y reitero mi agradecimiento a la excelente moderadora también y a los ponentes por sus intervenciones. Muchísimas gracias. Adelante. Pues muchísimas gracias a usted, profesor Jorge Castellanos, por haber contado con nosotros y sobre todo por la aportación que acaba de hacer tan interesante. Yo también un poco por romper el hielo y por haber sido la primera que he empezado este panel, simplemente decir que efectivamente desde el área de expresión corporal, que es al área a la que pertenezco, fomentamos todos los proyectos de innovación docente y que el alumnado incluya dentro de las unidades didácticas proyectos que ayuden al cumplimiento de esa justicia social y al mismo tiempo que permita valorar esas habilidades sociales y cívicas que se ponen de manifiesto cuando el alumnado presenta esos proyectos y los lleva a cabo, y verdaderamente pues bueno, está un poco en línea, ¿no?, de esos objetivos de desarrollo sostenible de los que hablábamos anteriormente, pero de lo que es la inclusión de las poblaciones vulneradas en la sociedad. Y bueno, no sé si responde a su pregunta. Bueno, gracias. Muchas gracias, Teresa. Arminda, si quieres. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que nos unen muchas líneas, ¿no? Me ha gustado oír también al profesor, no me acuerdo el nombre, Joaquín. ¿Qué podemos aportar? Yo creo que desde nuestro trabajo y en el propio contexto universitario, ¿no?, hablábamos de la universidad, que es la universalización del conocimiento, y una de las cuestiones y los retos
o por lo menos desde la experiencia que yo tengo, la universidad se ha cerrado, ¿no? Se ha separado, se ha desligado del contexto, ¿no? De lo social, de la sociedad, ¿no? Y en este sentido, mi aportación en mis clases, yo trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación, y es intentar darle una vuelta y que el contexto, que la sociedad, que lo que estamos viviendo esté presente en las aulas. Es decir, el divorcio que hay entre la realidad y el conocimiento académico hay que romperlo, ¿no? Por ejemplo, desde el experto universitario que dirijo en participación ciudadana, intentamos formar, que Jorge Castellanos participa como docente, intentamos acercar o formar a profesionales desde esa perspectiva de la participación ciudadana. Es decir, es un experto universitario que plantea o construye un paradigma distinto desde ese acercamiento a la sociedad y esa formación de ciudadanos y profesionales que toman parte, ¿no? Y en esa apertura también de las instituciones que son más participativas, ¿no? En mi docencia yo intento siempre, sobre todo en todo magisterio, pero en educación social, que la realidad esté. Pues, en otros congresos he planteado algunos de mis trabajos docentes. Hoy fui un poco más teórica, quizás a lo mejor también con el cuerpo que tengo, ¿no? Al calor de los acontecimientos, pero por ejemplo, trabajos de campo, a través de las fotografías, el alumnado siempre tiene que ser un cineasta, ¿no? Con cámara o sin cámara, que traiga materiales de la realidad y poderlos analizar. Es decir, cruzar fotografías de los barrios, de los territorios, de lo que está pasando, de la prensa, y traerlos al aula y analizarlo pues desde la perspectiva de Bourdieu, desde la perspectiva de Sennett, de Bauman. Es decir, la realidad en el aula traída por los alumnos, analizada desde las mejores posiciones teóricas, ¿no? Y yo creo que la aportación desde la universidad es romper ya ese divorcio y contextualizar el conocimiento universitario y que esté la realidad siempre presente y que los alumnos también sientan que el conocimiento tiene que ver con ellos, ¿no? Y tiene que ver con lo que está pasando. Gracias. Sí, adelante. Muy brevemente, porque a lo mejor quiere hacer alguien otra pregunta. Pero a mí me ha interesado mucho la pregunta, Jorge, y también las respuestas que han dado otra vez, porque verdaderamente nosotros tenemos un papel importante y tal, pero también tenemos un papel a la hora de formarle en conceptos y en contenido también muy serio. Los maestros, ciencias de la educación, es que verdaderamente están dándole las claves a los muchísimos maestros que van a formar ciudadanos hasta los 18 años, que ya vienen bien formaditos y bien hechitos, ¿no? Aunque estén llenitos de prejuicios, ya a los 18 años ya llegan. Y me parece que allí hay una gran responsabilidad en todo lo que estamos hablando. En las ciencias educativas, en lo que se les enseña a los chicos que están estudiando magisterio. Hay una película preciosa que me ha venido a la mente que se llama Lugares Comunes. Yo soy muy inútil descargándome las películas, pero esta se puede ver entera en YouTube. Y además está la figura emblemática que murió hace poco de Federico Lupi. Federico Lupi de protagonista. Y entonces hay un momento, ya termino, a él le expulsan, le prejubilan, y es un hombre muy sabio y muy crítico y inspira mucho a los alumnos. Y entonces en sus clases de magisterio, de ciencias de la educación, y entonces lo echan, él no quiere irse, al final, la última clase se echa un cigarro, lo recuerdo bien, y dice, ¿se puede fumar, profesor? Se puede fumar, da igual. Y le dice, quiero trasladar un mensaje claro. Olvídense de transmitirle dogmas y doctrinas. Despiértenle, que recoge una frase que es de Nietzsche, el dolor de la lucidez. Dice, el sin piedad. Entonces, claro, si tú realmente haces eso, o sea, si esa es tu misión, todo lo demás, todos esos contenidos se filtran, digamos, por todo el razonamiento que atraviesa generalmente todo discurso más o menos bien elaborado, que al final es lo que enseñamos, y ese aparato, que es en definitiva el aparato del que hemos estado hablando esta mañana, es el que puede, como, pues eso, presupuesto de una buena democracia, ser necesario. Y nada, se me ha ocurrido esa película. Y el cine, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta más para los ponentes? Adelante, Alicia. Recojo el guante además un poco por alusiones que ha habido a lo largo de la intervención del profesor Joaquín Garrido, para que probablemente necesite buena parte de la mañana para poder asimilar toda la cantidad de ideas tan sugerentes que nos has lanzado, Joaquín. Me quedo con una de las cuestiones que reflexionabas,
cuando hablabas ahora del profesor Ramón Yuste, ¿no? Y de lo diferenciabas un poco entre lo que podemos considerar pensamiento innato, un poco los peligros que puede haber ahí a la hora de discernir o de poner en tela de juicio los pensamientos, ¿no? Y que es mucho más fácil cuando vemos que eso procede de una fuente externa, ¿no? Cuando recibimos la información de una fuente externa, creo haberlo entendido bien, sí que tenemos más facilidad para poner en cuestión, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo relaciono también un poco con la ponencia de la profesora Arminda, porque claro, ahí reflexionábamos un poco también, ¿no? Sobre la crisis de la democracia y por qué ahora las nuevas generaciones sienten la desafección que sienten y por qué ponen en cuestión las instituciones. Y yo no podía evitar acordarme, lo que pasa es que no recuerdo, porque además desde hace ya unos cuantos, un par de añitos probablemente, una columna de Luis García Montero en Infolibre que hablaba sobre el valor de la democracia y decía que claro, que el problema es que bueno, buena parte de los que estamos aquí hemos nacido en democracia y lo que pasa es que nos cuesta poner en cuestión o nos cuesta a veces poner en valor la democracia precisamente porque ya lo consideramos como algo innato, es en lo que hemos nacido, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las estrategias que intento seguir en clase en muchas ocasiones es inducir a la duda, ¿no? A mis alumnos sobre lo que consideramos en muchas ocasiones que ya nos viene dado, que damos por hecho, ha costado siglos de historia conquistarlo, y que son conquistas muy recientes y que en cualquier momento precisamente se pueden revertir, y ahora mismo tenemos muchos ejemplos de esa pulsión ¿no? que nos puede conducir al retroceso. Entonces, yo creo que esa constante puesta en duda, y también esto un poco, pues quizás sí que también se enlaza con lo que yo intenté exponer en el día de ayer, ¿no? El constantemente someter todo lo que consideramos nuestros juicios y prejuicios, constantemente someterlos a la duda, por mucho que al final nos quedemos sumergidos en ese mar de dudas y no lleguemos ni siquiera a una conclusión o a un resultado concluyente, ¿no? Pues puede ser útil en ese sentido porque nos permite, bueno, pues eso, no dar nada por hecho, ¿no? y poner en valor y poder extraer las razones que sostienen una u otra posición. Entonces, simplemente un poco por... Pero en ese sentido a mí me parece interesante lo de discernir entre lo que los pensamientos, ¿no? Los prejuicios, lo que tenemos ya innato, frente a lo que recibimos de una manera externa que nos permita a lo mejor poner más. En ese sentido, gracias por la aportación. Yo, por ejemplo, y es una práctica que hago y yo le transmito al alumnado, y va por lo que estaba comentando, el desestabilizar lo semántico. Es decir, muchas veces, ¿no? Nos vienen dados, ¿no? Palabras, conceptos, ¿no? Como democracia incluso, ¿no? Como ciudadanía, ¿no? El concepto, yo le digo, vamos a darle la vuelta a las palabras, ¿no? Desestabilizar lo semántico, ¿no? El Quijote decía que para conocer un tapiz hay que darle la vuelta y ver los trazos, ¿no? Pues, ¿qué hay detrás de las palabras, ¿no? ¿Por qué esa palabra está ahí? ¿Por qué se usa? ¿Por qué se utiliza? ¿Por qué se transmite, ¿no? A través de los medios, a través de la prensa? ¿Por qué ahora no se habla de clases sociales, sino se habla de ciudadanía? ¿Qué hay debajo, ¿no? Pues, homogeneizar lo que no se puede homogeneizar, ¿no? Y a partir del concepto de ciudadanía y de ciudadano que se instaura en el conocimiento científico, en primaria, en el currículum, en la universidad, ya no se habla de diferencia social, ¿no? Se invisibiliza que hay una diferencia social y desarticulas también la conciencia de clase que planteaba Marx, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás, no? No hay que asumir todo, ¿no? Que siempre les digo, vamos a darle la vuelta, porque esta palabra está aquí, porque está de moda, porque la asimilamos como algo natural, como planteaba. Vamos a darle la vuelta, ¿no? Porque hay una intención, ¿no? Siempre detrás de una palabra hay una intención de construir un discurso que precede a la construcción de pensamiento, ¿no? Y que antecede las acciones, ¿no? Y en ese sentido... Perdón, es que Sí. hay una cosa que me gusta a mí mucho de la problemática de la palabra. Hay una frase de María Zambrano, precisamente, que me parece que ilustra muy bien el problema inherente al ser humano con su lenguaje, que dice: la palabra salva y condena. Exacto. Nos condena, pero del mismo modo nos salva porque no tenemos modo alguno de representarnos como animales de palabras que somos la realidad. Entonces usas otra palabra que tendrá trampa también. No digo que esta no la tenga, que la tiene, y es una pedazo de estrategia, pero que te ata siempre. Pero te salva. Es la paradoja de la palabra, te salva y condena, dice ella. Tomar conciencia de por qué, ¿no? Saber por qué hablamos, ¿no? ¿Qué palabras escogemos para hablar, ¿no? Sí, al final el lenguaje es atribución de sentido. Exactamente. Es lo que utilizamos para nombrar las cosas y para llenar de sentido la realidad, ¿no? Hablaba ayer la profesora Ainhoa Lassa de desaprender lo aprendido para volver a aprender, porque al final es lo que decías, tenemos normalizados, naturalizados ciertos patrones sociales, ciertas normas de conducta, ciertas formas de
de desenvolvernos en sociedad y es algo que asumimos que tiene que ser así, pero porque hemos crecido aprendiéndolo así, pero bueno, también es algo que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay alguna intervención más, alguien más quiere aportar alguna reflexión. Bien, pues damos por concluido este quinto panel. Hay un descanso, entiendo, Jorge. Hasta las 12. Bien, pues a las 12 volvemos a incorporarnos para el siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.